En el año 1742, en el pintoresco y aislado pueblo de Saint-Michel, Francia, el miedo a lo desconocido dominaba la vida cotidiana. Situado en medio de un denso bosque, Saint-Michel era un lugar de belleza natural inigualable. Rodeado de imponentes árboles y con un río cristalino que serpenteaba por sus alrededores, el pueblo parecía sacado de un cuento de hadas. Las casas de piedra con techos de paja y jardines florecientes contribuían a su encanto. Sin embargo, esta serenidad escondía un ambiente de superstición y temor. Las historias de brujería y posesiones eran susurradas alrededor de las hogueras nocturnas, y los aldeanos vivían con el temor constante de lo sobrenatural. En medio de este ambiente de superstición, el sacerdote Jacques Murau se destacaba como una figura de respeto y temor. Desde niño, Jacques había experimentado una revelación divina que le cambió la vida. Una noche, mientras rezaba en la pequeña capilla de su pueblo natal, sintió una presencia celestial que le habló y le mostró visiones de su futuro como servidor de Dios. Esta experiencia lo marcó profundamente y lo llevó a ingresar en el seminario a una edad temprana. Su fe inquebrantable y su presencia imponente lo habían convertido en una autoridad indiscutible en la comunidad. Jacques no era un sacerdote ordinario, era un exorcista reconocido por el Vaticano. Su habilidad era conocida, y su reputación le había dado tanto admiradores como enemigos. Sin embargo, por disputas políticas dentro de la iglesia, fue enviado a Saint-Michel, un pueblo apartado donde se esperaba que sus talentos no causaran controversias. La vida de Jacques en Saint-Michel había transcurrido sin sobresaltos durante una década, hasta que una noche de invierno, un evento terrible sacudió la tranquilidad del pueblo. Philippe, el hijo del panadero, comenzó a mostrar signos de posesión demoníaca. Al principio, fueron pequeñas alteraciones, susurros inentendibles y comportamientos extraños. Philippe era un niño de 10 años, con rizos dorados y ojos azules, siempre lleno de energía y con una sonrisa contagiosa. Su transformación fue tanto más impactante por el contraste con su naturaleza alegre. Pronto, esos signos se transformaron en marcas demoníacas indiscutibles. El niño se contorsionaba de manera antinatural, sus ojos reflejaban una oscuridad infinita, y su voz, antes dulce y alegre, se convirtió en un gruñido gutural que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. Desesperados, los padres de Philippe acudieron al padre Jacques, rogándole que salvara a su hijo. El sacerdote, sabiendo que era su deber, accedió a realizar el exorcismo, a pesar del miedo que le corroía por dentro. Convocó a los aldeanos a la pequeña iglesia, donde el niño fue atado a una cama en el centro del altar. La iglesia, iluminada por la tenue luz de las velas, se llenó de rezos y cánticos solemnes mientras Jacques comenzaba el exorcismo. A medida que recitaba las oraciones latinas, el cuerpo del niño se retorcía violentamente. Philippe gritaba blasfemias y acusaciones que no parecían venir de él. Jacques Murau, traidor de la fe. Chillaba el demonio con la voz del niño, llena de veneno y odio. El exorcismo se prolongó durante horas. El sudor corría por la frente de Jacques, mientras luchaba para no desfallecer del cansancio, mientras intentaba expulsar a los seres que habitaban en el pequeño cuerpo de Philippe. Finalmente, con un último grito desgarrador, el demonio pareció abandonar el cuerpo del niño. Philippe, en un susurro apenas audible, le agradeció al sacerdote. «Gracias, padre Jacques. Ahora puedo ir al cielo», dijo antes de exhalar su último aliento. Sus padres lloraban desconsolados, pero sus palabras les ofrecieron un consuelo mínimo. La muerte del niño, liberado del demonio, pero a costa de su propia vida, dejó una marca imborrable en la comunidad. Las acusaciones del demonio resonaron en las mentes de todos como un virus, y pronto comenzaron a dudar de la inocencia del padre Jacques. Las noticias del trágico exorcismo y la muerte de Philippe se esparcieron como un incendio forestal, alcanzando rápidamente los oídos de las autoridades religiosas. En pocas semanas, la iglesia, en un intento de mantener su autoridad y orden, envió a un inquisidor al pueblo.
Pierre Dubois, conocido por su falta de escrúpulos y su ambición desmedida, fue el elegido. Dubois había hecho su reputación no tanto por su devoción, sino por su habilidad para utilizar la ley y el miedo a su favor. Para él, el juicio del padre Jacques era una oportunidad dorada para ganar poder y prestigio. Cuando Pierre Dubois llegó a Saint-Michel, la atmósfera ya estaba cargada de tensión. El pueblo, anteriormente conocido por su serenidad y belleza natural, ahora estaba marcado por una desconfianza y un temor palpable. Las flores que una vez adornaban los jardines habían comenzado a marchitarse, y el río cristalino se había vuelto turbio y lento, reflejando la creciente oscuridad que se cernía sobre el lugar. Pierre no tardó en reunir a los aldeanos en la plaza del pueblo. Con una voz resonante y una mirada que no permitía objeciones, anunció la acusación formal contra Jacques Moreau por brujería y asesinato. Los aldeanos, movidos por el miedo y la superstición, estaban divididos. Algunos, que aún confiaban en el sacerdote, intentaron defenderlo, pero sus voces fueron rápidamente silenciadas por la mayoría, que ya había decidido su culpabilidad. A pesar de las explicaciones del sacerdote y las súplicas de algunos aldeanos, que aún creían en su inocencia, se realizó el juicio, que fue una verdadera farsa. Las pruebas presentadas eran escasas y basadas en supersticiones, pero el veredicto ya estaba decidido. Jacques Moreau, eres acusado de pactar con fuerzas oscuras y de causar la muerte del niño Philippe, declaró Pierre con voz solemne. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Jacques, con una voz firme pero cargada de tristeza, respondió. He servido a Dios y a esta comunidad con todo mi corazón. Todo lo que hice fue intentar salvar a Philippe del mal que lo poseía. Las palabras del sacerdote cayeron en oídos sordos. Pierre, ansioso por demostrar su autoridad, lo declaró culpable y dictó su sentencia: ejecución por brujería. El día de la ejecución llegó con un cielo gris y ominoso. Jacques fue llevado a la plaza del pueblo, donde una gran hoguera había sido preparada. La multitud se agolpaba alrededor, sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad morbosa y temor. El inquisidor Pierre Dubois presidía la escena, con una expresión fría y satisfecha. Mientras preparaban a Jacques para la hoguera, una lluvia ligera comenzó a caer. Los murmullos entre la multitud se intensificaron. Muchos creían que algo oscuro estaba protegiendo al sacerdote. Pierre, viendo que el fuego no prendía debido a la lluvia, ordenó que apedrearan a Jacques. Las piedras comenzaron a volar, impactando con fuerza contra el cuerpo del sacerdote. Jacques, ensangrentado y débil, aún susurraba oraciones hasta que una piedra más grande le golpeó en la cabeza, acabando con su vida. En ese instante, la lluvia se convirtió en un torrente, y un trueno resonó en el cielo. E inmediatamente, un cambio terrible comenzó a manifestarse entre los presentes. Sus cuerpos se retorcían, y gritos de horror llenaron el aire. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a transformarse. Sus pieles se oscurecieron, volviéndose gruesas y cascarosas. Sus ojos reflejaban un abismo de desesperación mientras mantenían su conciencia intacta. La luz del sol, que solía ser un alivio, ahora les causaba un dolor insoportable, obligándolos a buscar refugio en las sombras. El pueblo de Saint-Michel se convirtió en un lugar de pesadilla. Aquellos que habían sido testigos de la muerte del sacerdote vivían ahora una existencia maldita, condenados a vagar en la oscuridad y a evitar la luz del día. La comunidad, una vez unida, se fracturó bajo el peso de la desesperación y la culpa. Los árboles y jardines que antes florecían se marchitaron, el río se volvió turbio, y una sensación de desolación impregnaba el aire. La transformación de los aldeanos fue tanto física como psicológica. Las pieles endurecidas y agrietadas reflejaban el estado de sus almas. Sus ojos, antes llenos de vida y esperanza, ahora eran abismos de desesperación y dolor. Cada amanecer traía un nuevo tormento, obligándolos a buscar refugio en las sombras, donde murmuraban atormentados. Las casas de piedra, que una vez eran hogares acogedores, se convirtieron en prisiones sombrías.
Los interiores, antes llenos de calidez y risas, ahora resonaban con ecos de dolor y lamentos. Las ventanas, cubiertas con gruesas cortinas para bloquear la luz del sol, se volvieron testigos silenciosos de la decadencia que se había apoderado de San Miquel. Los pocos forasteros que se aventuraban a entrar al pueblo, llevaban consigo historias de figuras sombrías que se movían en la penumbra, de gritos de dolor que se escuchaban en la noche, y de un aire de desesperación que impregnaba cada rincón de San Miquel. La maldición por la muerte del sacerdote Jacques Moreau se convirtió en leyenda, un recordatorio de la crueldad y la injusticia que había sufrido. Lo último que se supo de ese pueblo y sus habitantes era que todos ellos comenzaron a convertirse en polvo. Un viajero que pasaba por el área encontró el pueblo de San Miquel completamente desierto. Las casas, anteriormente llenas de vida, estaban vacías. Los jardines y el río parecían haber vuelto a su estado natural, pero no había señales de los aldeanos, y los animales del bosque merodeaban libremente, como si el pueblo nunca hubiera sido habitado. Las autoridades enviaron investigadores, pero no encontraron ninguna explicación lógica para la desaparición masiva. San Miquel quedó como un pueblo fantasma, un recordatorio de la tragedia que había sucedido. Nadie se atrevía a entrar, temiendo que la maldición aún pudiera estar acechando en las sombras. Con el tiempo, el nombre de San Miquel se desvaneció de los mapas y de la memoria colectiva, convirtiéndose en un mito más de la región.